Hola, bienvenidas a su espacio Nutri Emoción. Yo soy Sonia Fenig. Hola, soy Linda Chamosh. Hola, soy Stephanie Levy. Hoy vamos a hablar de las emociones y de los sentimientos. Y para ello tenemos a una logoterapeuta, life coach y bueno, especialista en adultos, adolescentes y pues de todo en la vida un poquito. Ella es Susi Romano. Bienvenida, Susi Romano. Hola, hola a las tres. Muchísimo gusto, muy honrada de estar aquí con ustedes en su programa. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, este tema creo que es muy importante abordarlo porque nos confundimos, ¿no? Emociones, sentimientos, sabemos que están, las mujeres estamos siempre como muy en contacto con ellos, pero no entendemos bien su fuerza, no entendemos bien qué implica y la diferencia, ¿no?, que hay entre emociones y sentimientos. Para empezar, vamos a preguntarte qué son las emociones. No, las emociones vienen siendo lo que tenemos innatamente para sobrevivir. Nosotros los tenemos igual que los tiene nuestro perro o cualquier ser humano. Nacemos con 5 emociones primarias. Esas 5 emociones primarias son el enojo, la tristeza, el asco, aunque nos parezca, porque es algo que nos ayuda a sobrevivir si algo no nos gusta, la alegría y la ira. Entonces, esas 5 emociones son primarias, ¿no? Y las traemos todos desde que nacemos. Y de esas 5 emociones se derivan hasta 160 sentimientos, que son como si, podríamos decir, como si fuera una coctelería, donde vamos echando de todas las emociones para ir sintiendo diferentes emociones o de diferentes sentimientos. Ahora, esas emociones, nosotros crecemos en un ambiente y muchas veces dentro de ese ambiente no nos permiten sentir esas emociones y está mal si te enojas o está mal si estás triste. Y entonces nosotros mismos nos vamos bloqueando para irlas sintiendo y entonces las clasificas como buenas o malas, aunque ninguna es buena o mala, porque todas están aquí para hacernos sobrevivir. ¿Por qué? ¿Para qué está el miedo? Para que si tú sientes miedo te entre una alarma y digas, ok, me tengo que cuidar de esto. O sea, si tú entras a un estacionamiento en la noche y empiezas a sentir ese miedo, pues te vas a cuidar de ver qué hay alrededor de ti. O si tú ves un alimento que no es que no te lo debes de comer, pues te va a dar asco, ¿no? Pero de ahí vamos derivando muchas cosas para crear todo lo que son los sentimientos, que a veces nosotros vivimos dentro de 10 o 11 sentimientos y todo el resto de los sentimientos no les damos un nombre y no los sabemos ni siquiera reconocer. Entonces, ¿qué beneficios tendríamos al poderlos reconocer y poderlos nombrar? Bueno, al poderlos reconocer, pues vamos viendo qué es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Nos vamos conociendo a nosotros mismos. Entonces yo digo, ok, yo siento celos de mi esposo, pero ¿por qué estoy sintiendo celos? Porque estoy involucrando el miedo, el enojo, la tristeza, y estoy haciendo como un cóctel de todo para crear ese sentimiento. Pero es muy importante poderle poner nombre, porque si no, pues nada más estamos sintiendo cosas y no sabemos ni qué es. Y podemos llegar a tener hasta como un ataque de pánico o ese tipo de cosas, porque no estamos logrando identificar qué es lo que nos está pasando. Es mucho también lo que he visto y con la experiencia de que medicamos nuestras emociones, es taparlas. Sí. No las siento, entonces la ignoro y ahí se queda. Y se convierte como en una avalancha. O sea, todo lo que empezó con una bola de nieve donde es simplemente esta emoción, reconocerla, identificarla y aceptarla. Porque como tú bien dices, no hay emoción buena o mala. Son todas las emociones que necesitamos para vivir y para sobrevivir y para crecer. Entonces, cuando las reconocemos, podemos aprender de eso y cómo salir adelante, cómo sobrevivir y cómo crecer. Te quisiera preguntar, ¿cómo nos recomiendas de la manera de que siempre hay mucha confusión entre, como dices tú, la emoción, que son las 5 emociones primarias, con los sentimientos, que es esa coctelería? Pero muchas veces vienes y dices, es que me estoy sintiendo, tengo este sentimiento de enojo. Entonces, ¿cómo nos recomiendas o de qué manera tú buscas o le das las herramientas a tus pacientes, a tus clientes de reconocer esto es una emoción y esto me derivó a este sentimiento que me llevó a tomar esta acción o dejar de hacer esta acción?
Sí, pues lo primero es reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos reconocer qué es lo que estamos sintiendo y no nos permitimos sentir porque nuestra mamá dijo que estaba mal. No puedes estar enojada, está mal. Entonces, ya no llores. Exactamente, y en especial No te a los enojes. hombres, que mucho en la cultura ahorita a lo mejor está cambiando un poco, pero mucho fue los hombres no lloran, los hombres no están tristes, los hombres X, Y, o sea, y ya les quitan un gran lapso de emociones y nada más tú tienes que ser fuerte, tú sí te puedes enojar, pero la niña no se puede enojar. Entonces, qué difícil, o sea, para los hombres poder manejar y controlar, o sea, todas estas emociones y al final les enseñan cómo manejarlo como enojo, ¿no? Sí se vale enojarse y a las mujeres sí se vale llorar. Entonces, a lo mejor esta coctelería ni siquiera distingues qué es y lo sacas con llanto, pero ya no fuiste a ver cuál de esas gama de cócteles es realmente lo que tienes para poderlo conocer y poderlo explorar. Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros a veces, como tú dices, la tristeza la podemos manifestar como enojo, porque ni siquiera nosotros sabemos reconocer la tristeza, o viceversa, estoy enojada y entonces ya mi ciclo o mi manera de hacer las cosas es estar triste. Y por eso es que digo, ok, ¿qué lenguaje voy a usar para esto que tengo? ¿Estoy triste o estoy deprimida? Y entonces ese lenguaje es súper importante. ¿Por qué? Porque al decir, ok, yo estoy triste y me voy a dar permiso de estar triste hoy, y porque mañana ya es válido estar triste. Pero si ya dices, estoy deprimida, ya es algo que continúa. Y como tú me decías, también nos medicamos. ¿Y qué es lo que pasa con el medicamento? Dejamos de sentir. Dejamos de sentir. Entonces eso es cuando viene, bueno, sí, a veces sí se necesita, no voy a decir que no se necesita, pero muchas veces vemos gente que toma medicamento para la depresión y siguen deprimidos. O sea, el medicamento no les quita la depresión, el medicamento les tapa como si fuera una curita, pero lo que está abajo de la curita ahí sigue. Yo verías, o sea, a mí eso yo lo veo como que un carro, cuando estás deprimido y no es correcto medicarte, porque es una ambivalencia entre depresión y tristeza y no bien llevada. Ese medicamento lo que hace es que vayas en neutro. Ajá. O sea, ni vas para adelante ni vas para atrás y mantienes en fuego lento esa depresión. Y entonces ni la superas ni la empeoras. Entonces te quedas así como que en numb, o sea, estás como que exactamente sedado. Entonces ese es el peligro de la medicación cuando uno corre a decir no estoy deprimida, no voy a medicar. O simplemente no tener, como tú dices, ese valor de decir me siento triste o estoy deprimida, pero no todas las depresiones necesitan su medicación. A lo mejor el medicamento puede ser como un apoyo para poder empezar. Hay quien está de verdad en una depresión que no puede ni siquiera salir de su casa o de su zona de confort. Y a lo mejor sí se utiliza el medicamento en ese aspecto, decir, bueno, lo tomo y entonces me apoyo en él para poder salir, pero siempre creo que es importante saber que es esa curita que si la levantas, sí hay que trabajar con lo que hay abajo. Ok, entonces, ¿cuánto vamos a dejar que haga el medicamento y cuánto vamos a hacer nosotros? Exacto. ¿Qué tan responsables vamos a ser? Porque nosotros solemos muchas veces vivir en un mundo de victimismo. Vivimos en una cultura de victimismo, de pobrecita de mí, de me hizo o hizo algo que yo no esperaba, sin saber ni siquiera que lo que hizo el otro era en contra tuya. A lo mejor tu amiga te canceló la comida porque estaba enferma y tú dices, me canceló porque ya interpreté dentro de mi cerebro que mi amiga no quiere comer conmigo o ya no quiere ser mi amiga o X, ¿no? Le puedes dar 40,000. Herida, ¿no? De estas heridas que todos tenemos. Y es un ejemplo chiquitito. ¿Y de dónde viene todo esto? De nuestro pasado. ¿De qué vivimos desde que somos niños? Porque toda esa interpretación tiene una historia desde que somos unos niños, de cómo me trataba mi mamá, cómo me trataba mi papá, qué me pasó en la escuela. Entonces viene todo eso y a dónde lo conectamos. ¿A dónde lo conectamos? Y entonces lo que pasa mucho con nuestro cerebro es que empezamos a formar historias que no son reales y nuestro cerebro no sabe distinguir de la verdad y de la mentira. Entonces, dentro de eso nos volvemos víctimas nosotros mismas solitas de que, mi amiga me canceló y ahora ya voy a hacer todo una revolución de emociones, de sentimientos, de tristeza, de rechazo, de enojo, cuando a lo mejor las cosas no son así. Entonces yo les recomendaría que cuando tienen alguna cosa con alguien, le pregunten. Totalmente.
O con tu esposo. Esto es muy importante dentro de las parejas. En vez de asumir, preguntar. Absolutamente. Y siento que también en nuestra responsabilidad está la parte de que vivimos quejándonos de cualquier detalle, con excusas, ¿no? Constantes excusas. Y entonces estamos acostumbrados a que yo constantemente me quejo y entonces yo creo o pienso que también la persona enfrente se queja o se excusa, entonces a lo mejor por eso me dejó plantada y se desencadena todo esto que dices. Sí. Sí, O sea, también y es también sentarnos nosotros y decir, ok, ¿todo esto que estoy pensando es real o no es real? Porque a veces nos malviajamos por algo que estamos pensando que pasó, que va a pasar, y luego nos damos cuenta de que ya nos las pasamos pésimo 4 días y ni siquiera sucede todo lo que estamos pensando. Entonces es ver qué tan real es lo que mi cerebro, porque tenemos siempre una vocecita que nos está hablando, ¿no? Y tenemos como un diálogo interno que nos está diciendo y nosotros solemos mucho pues, actuar en nuestra contra. La verdad no somos como nuestros mejores amigos, al revés, somos nuestros peores críticos. Entonces, ver qué tan real es. Y yo sí les recomiendo que si necesitan ayuda, no se queden callados, que busquen un terapeuta, un coach, o lo que alguien que ustedes conozcan, donde puedan ir y buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si dejamos que el vasito se vaya llenando, en algún momento se va a caer, o sea, se va a derramar el agua y va a haber un caos. Y estas experiencias son una gran oportunidad para poder regresarnos el espejo que otros están haciendo en nosotros, ¿no? O sea, si yo estoy pensando que estoy sufriendo un abandono porque mi amiga me dejó plantada para ir a comer, entonces me regreso un poquito a mí, a qué me lleva, qué me detona, qué en mi historia está este sentimiento, esta sensación de verme abandonada y que muchas cosas alrededor como espejo me lo van a detonar. Entonces son oportunidades de irme hacia mí porque al final de cuentas somos víctimas no de nadie más que de nosotros mismos y el trabajo es con nosotros mismos. Exacto. Y ver o sea, como tú dices, ver, ok, mi mamá, ¿qué decía cuando mi papá le cancelaba la comida y no llegaba a comer a la casa? Entonces, probablemente viene de por ahí, desde que tenías tú 4 años y escuchabas algo que decía tu mamá. Y entonces tú ya te armaste todo faramalla de ideas que vienen de hace 25, de 30 años, que no tienen que ver nada con la situación actual. Entonces, es muy importante ver, a ver, ¿cómo puedo utilizar esta situación que estoy viviendo? Digo, este ejemplo que dimos pues, es un ejemplo muy burdo y que sucede todo el tiempo, pero ¿cómo puedo utilizar esto a mi beneficio? ¿Cómo lo puedo utilizar para crecer? Porque de nada me sirve hacerme víctima y ponerme a llorar y echarle la culpa a los demás de lo que yo estoy viviendo, sino que si asumo mis emociones, asumo mis sentimientos, me permito vivirlos, porque las emociones que no nos permitimos vivir, ahí se quedan hasta que explotan. Es que les damos la vuelta, las estamos tratando de evadir todo el tiempo sin darnos cuenta que es mucho más fácil sentirlas que estarlas evadiendo, porque el sentir sana, el enfrentar, el irme como al fondo, bien, ¿de dónde viene? ¿Por qué me siento así? Me hago responsable, me voy a mis espejos y entonces ahí empiezo realmente a sanarme y no empiezo a darle la vuelta y a seguir espejeando en todo el mundo lo mal que me tratan y lo víctima que soy, ¿no? Sí, es mucho también como, o sea, para entenderlo un poco, o sea, para ayudar a quien nos está escuchando más o menos a entenderlo. Es entender tus emociones, conocerlas, reconocerlas, conocer tus heridas de apego, aceptarlas, decir cómo las estás enmascarando, porque eso es como lo que trabajamos. Nuestras heridas de apego de esta infancia que crecimos con ellas por sobrevivencia, por lo mismo que estabas diciendo antes, las enmascaramos para poder sobrevivir y no sufrir, porque la naturaleza del ser humano es evitar el dolor. Esa es la zona de confort, donde no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir miedo, entonces me quedo en el autopilot, o sea, aquí estoy muy cómodo. Y una vez que ya sabes, esta es mi herida de apego, con esto la tapé, ok, ya lo reconozco, entonces, y como dices, tomar responsabilidad de tu vida. O sea, porque al final de cuentas nadie te puede hacer nada que tú no le des permiso de hacer. Sí, y darnos cuenta también que todos venimos de un lugar distinto, que tú y yo podemos ser mejores amigas, irnos a echar un café, pero
identificar lo que sucedió con algo completamente diferente y darle un significado completamente diferente. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que estamos viviendo, tenemos la capacidad de cambiar el significado que les damos a las cosas. Por ejemplo, nosotros siempre nos estamos contando una historia. Siempre hay una historia de la vida que vivimos en nuestra cabeza. Pero ¿qué creen? Esa historia que tú te platicas, esa es tu vida. En eso se convierte tu vida. Entonces, tú tienes la oportunidad de cambiar esa historia. Tú cambias esa historia a lo que tú quieres que tu vida sea y la vas transformando. O sea, yo te voy a poner un ejemplo de mi vida. Yo me divorcié y creé un matrimonio nuevo, me volví a casar, vivo con mis hijos y con sus hijos, pero todo eso fue como un proceso de creación, porque yo dije, yo no me quiero quedar así, a mí me gusta la vida en pareja, y entonces todo fue un proceso, no se hace de un día para otro, pero vas cambiando esa historia. Entonces pasé de estar casada a decidir divorciarme, a estar unos años sola, a ver con quién salgo, a casarme. Entonces fue todo un cambio. Pero si yo me hubiera divorciado y hubiera dicho, yo ya estoy divorciada y así me voy a quedar porque no quiero compartir mi vida con nadie más, esa era mi historia y ahí me hubiera quedado. Claro, tú decidiste irte cambiando de lentes y no ver con los mismos lentes todas las historias de tu vida. Exactamente. Tus pensamientos fueron los que crearon tu realidad. Todo empieza en los pensamientos, ¿no, Linda? Eso es lo que estamos diciendo. Si tú empiezas a cambiar esa historia, entonces tú tienes el poder de vivir lo que tú quieres vivir. Y digamos que tú eres el conductor de tu auto. Pero tú decides si tú vas en el volante o vas en el asiento de atrás o vas en la cajuela o estás viendo el coche pasar. Entonces tú tienes que decidir quién va a manejar ese auto que es tu vida. ¿Quién va a tomar esas decisiones? ¿Las vas a tomar tú o las va a tomar otra persona? O pones el piloto automático, ¿no? Como decías, ¿voy a tomar las decisiones de mi vida yo o las va a tomar mi papá? O las va a tomar mi hijo de 5 años también. Sí. Porque también se dan casos que el poder se los damos a los niños. Claro. Entonces, me gustaría concluir con esta frase, a ver si les gusta, que en lo que crees, creas. Entonces, pues, cada quien decidimos en qué creer, ¿no? Susi, si la gente te quiere buscar, te quiere encontrar en redes sociales o quiere tener alguna consulta privada contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí, me pueden buscar en Susi Romano_Life Coach en Instagram. Y ahí están todos mis datos, me pueden mandar un mensaje por ahí también está mi número de teléfono y con muchísimo gusto tengo mi consultorio aquí en mi casa o también hago consultas vía Zoom por todo lo de la pandemia a cualquier lugar del mundo donde estén. Muchísimas gracias y bueno, pues consejos más para poder manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos a nuestro favor. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y los esperamos en el próximo programa con más temas para nutrirse y poder manejar sus emociones y sus sentimientos. Gracias, Susi, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.